Eh, ok, profe, hoy van a presentar los que seguían de los que faltaban de la vez pasada, que son Javier y Gloria Liz. Ok, ¿se me escucha? Hola. Sí se te escucha. Dale, dale. Profesor, buenas tardes, compañero. Mi grupo va a dar la charla sobre las enfermedades cardiovasculares. Eh, Siguiente, por favor. Ah, ok, primero que todo, ¿qué es la hipertensión arterial? La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo. La hipertensión, eso es el término que se utiliza para describir que la presión arterial está alta de manera sostenida. El corazón del paciente hipertenso lucha con el aumento que ocurre en la resistencia vascular periférica. Esto, si se da sin tratamiento de la presión arterial, puede llevar muchas afecciones médicas. Estas incluyen enfermedad del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otros problemas de salud. Siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifica la hipertensión arterial? Como vemos en estas tablas, una presión arterial óptima es menor a 120 a 80 milímetros de mercurio la mayoría de las veces. Una presión arterial alta, una hipertensión en este caso, es cuando ambos números de la presión arterial son mayores de 130 a 80 milímetros de mercurio la mayoría de las veces. Si el valor de la presión arterial sistólica es entre 120 y 130 milímetros de mercurio, y el valor diastólico es menor a 80 milímetros de mercurio, se denomina una presión arterial elevada. Que en la tabla, la clasificación va a depender de la fuente. Por ejemplo, en la tabla de la izquierda tenemos la tabla de la Sociedad Europea de Hipertensión del 2003, donde se considera normal una presión de hasta 129 a 84 milímetros de mercurio y normal alta hasta 129 a 89. Por otro lado, la JNC7, que es la tabla de la derecha, que es el séptimo informe de Joint National Committee, clasifica este valor como una prehipertensión. Vemos en una tabla 3 estadios de hipertensión y en la JNC7 hay 2. Para una persona con hipertensión, los valores objetivos serían de 140 a 90 y en caso de padecer diabetes o enfermedad renal de 130 a 80. Siguiente. ¿Qué hallazgos microscópicos encontramos en los vasos sanguíneos afectados por la hipertensión arterial? El efecto sobre los vasos sanguíneos, las arterias sanas son flexibles, fuertes y elásticas. Su revestimiento interior es liso para que la sangre fluya libremente y suministre nutrientes y oxígenos a los órganos y tejidos vitales. La hipertensión aumenta progresivamente la presión de la sangre que fluye por las arterias. Como resultado, es posible tener lo siguiente: las arterias dañadas y estrechas, aneurisma y rigidez arterial. En las arterias dañadas y estrechas, la presión arterial alta puede dañar las células del revestimiento interno de las arterias. Cuando las grasas de los alimentos entran en el torrente sanguíneo, pueden acumularse en las arterias dañadas y con el tiempo las paredes se vuelven menos elásticas, lo cual limita el flujo sanguíneo por la que circula el organismo, porque circula por el organismo, perdón. La aneurisma, con el tiempo, a causa de la presión constante de la sangre que pasa por una arteria debilitada, se puede agrandar una sección de la pared y formar una protuberancia, aneurisma, y puede romperse y causar una hemorragia interna que pone en riesgo la vida. Las aneurismas pueden formarse en cualquier arteria, pero son más comunes en la arteria más grande del cuerpo, que sería la aorta. En la rigidez arterial y hipertensión arterial, en un individuo con HTA, las arterias son rígidas en comparación con un sujeto normal. Entonces el incremento de la rigidez
en los grandes vasos, en la HTA, y la aterosclerosis son causados por cambios reversibles e irreversibles en la arquitectura de la pared del vaso. La combinación de esta rigidez eh, con el aumento de la resistencia vascular periférica produce un incremento de la presión sistólica. Entonces, la rigidez arterial está incrementada por dos mecanismos. El primero, que es agudo, reversible y pasivo, y está relacionado con la estructura de la fibra en la pared arterial normal. Los elementos que conforman la capa media de la pared, como son la capa de elastina y las fibras colágenas, pierden la propiedad elástica, y el comportamiento elástico de la arteria es mejor a bajas presiones, o sea que menos rigidez. Y el segundo mecanismo eh, es un mecanismo crónico e irreversible que acompaña la evolución y la edad de la HTA. Entonces, la capa media de estos vasos muestra una fractura y ruptura de la capa elástica con engrosamiento y fraccionamiento de esas fibras. Como consecuencia de ello, existe un remodelamiento con la aparición de nuevas fibras colágenas y depósito de matriz intercelular o interlaminar. Siguiente. En la arteriosclerosis se conoce como el endurecimiento de las arterias, las vías sanguíneas de gran y mediano tamaño por la que viaja la sangre oxigenada. Estas vías tienen las paredes más rígidas que las venas, ya que deben aguantar la enorme presión ejercida por el corazón. Debido a su naturaleza, cuando ocurre algún problema de salud, las arterias pueden endurecerse aún más. La aterosclerosis provoca el estrechamiento de estas vías, conocido como estenosis. Esto puede provocar que las arterias impidan el paso de la sangre y ocasionen un taponamiento muy peligroso. No hay que confundir que la aterosclerosis no hay que confundir arteriosclerosis con aterosclerosis. Esta última hace referencia a las placas de ateroma que se producen también en las arterias, lo cual mencionará mi compañera luego. En la arteriosclerosis hialina afecta a las arterias pequeñas y arteriolas y puede causar una lesión isquémica distal. Microscópicamente en esta lesión se observa un engrosamiento hialino, en la imagen, de la túnica íntima y la pérdida de su estructura que posteriormente causa una estenosis de la luz arterial. La pared arterial está engrosada por el depósito de material proteináceo amorfo, o sea, y alianzado, y la luz está muy estenosada. El estrechamiento de la luz da lugar a una marcada disminución de flujo sanguíneo en los vasos afectados y por tanto produce isquemia en el órgano al que sirve. Las causas de la aterosclerosis son muchas y muy diversas, pero todas se basan en un problema endotelial. Entonces, el endotelio es la capa más íntima de los vasos sanguíneos y se encarga de contener el torrente, además de cambiar nutrientes y otras tareas esenciales. Entonces, cuando el endotelio se vuelve rígido y se endurece, aparece la aterosclerosis. Las lesiones se deben a la extravasación de componentes del plasma a través de las células endoteliales lesionadas que entran en la pared del vaso y aumentan la producción de la MES, que es la matriz extracelular, por las células musculares lisas en respuesta al estrés hemodinámico crónico. Okay, siguiente. O sea, ¿cuáles son esas medidas que no farmacológicas para la prevención de la hipertensión arterial? Tenemos que no fumar, evitar el sobrepeso, ejercicio físico moderado, dieta hiposódica, limitar el consumo de alcohol, incrementar el consumo de frutas y verduras, pero también el tabaquismo es un factor de riesgo perfectamente conocido en el hombre y probablemente explique el aumento de la incidencia y de la gravedad de la aterosclerosis en las mujeres. El tabaquismo prolongado durante años de uno o más paquetes de cigarrillos al día duplica la tasa de mortalidad relacionada con la CPI, mientras que el abandono del tabaquismo reduce el riesgo. Siguiente. ¿Qué hallazgo encontramos en los corazones de los pacientes hipertensos? Los cambios morfológicos característicos son la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la dilatación ventricular. Posteriormente se produce
la dilatación ventricular solo en estadios muy avanzados. Normalmente el corazón pesa entre 320 y 360 gramos. Debido a la hipertrofia, el corazón llega a pesar a más de 500 gramos. El grosor de la pared del ventrículo izquierdo supera los 2 centímetros en pacientes normales y en pacientes normales sería entre 1.2 y 1.4 centímetros. Con el tiempo, este grosor del ventrículo izquierdo empieza a aumentar, haciendo que este se vuelva muy rígido, lo que no permite el llenado adecuado durante la diástole. En la enfermedad hipertensiva del corazón de larga data vemos que tiene una falla cardíaca congestiva con hipertrofia ventricular, dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, cuanto más dilatado se haya, menos capaz de mantener el flujo sanguíneo adecuado. Cuando esto sucede, el corazón ha comenzado a fallar y entonces debemos hablar de insuficiencia de causa hipertensiva. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. Esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo. Ok, viendo el músculo cardíaco en el microscopio, abajito, las fibras musculares cardíacas serían muchísimo más grandes. Estas tendrán un aumento del diámetro transverso, agrandamiento nuclear siendo sus núcleos como redondos, llegando a veces a ser hasta cuadrados, hipercromaxia nuclear, también llamado boxcar nuclei, fibrosis y fibrosis intercelular. Estos son cambios que se esperan encontrar en una fibra cardíaca en pacientes con cardiopatía hipertensiva, siendo esto anormal. Ahora continuando con la comparación de una angina estable versus una angina inestable. Una angina estable es una molestia o dolor torácico que en la mayoría de los casos ocurre con actividad o estrés emocional. La angina se debe a la mala circulación a través de los vasos sanguíneos en el corazón. La causa que provoca la angina estable es una obstrucción coronaria debido a un ateroma que crece lentamente y va cerrando la luz de la arteria de forma progresiva hasta provocar una alteración miocárdica debido a la isquemia. En ese momento puede registrarse cambios en el electrocardiograma y puede también haber manifestaciones clínicas en la angina. Esta situación se produce cuando se realiza un esfuerzo que requiere una mayor aportación de oxígeno al corazón y se normaliza cuando cesa el ejercicio, por lo que es una situación transitoria. Este dolor puede mejorar con el reposo o con vasodilatadores. La angina estable es menos seria que la inestable, pero puede ser muy dolorosa o molesta. En cuanto a la angina inestable, se refiere a una angina de pecho en la que cambia el patrón de los síntomas, puesto que las características de la angina son por lo general constantes en cada individuo. Cualquier cambio como un dolor más intenso, crisis más frecuentes o que se producen con un esfuerzo físico menor o en reposo, esto es grave. Este cambio suele reflejar un estrechamiento súbito de una arteria coronaria debido a la rotura de un ateroma o a la formación de un coágulo. El riesgo de sufrir un infarto de miocardio es elevado. La angina inestable se considera un síndrome coronario agudo. A menudo la angina de pecho se siente como una presión detrás del esternón. Las personas afectadas suelen interpretar la sensación como molestias o sensación de pesadez en lugar de dolor. El malestar también puede ocurrir en cualquiera de los hombros o por la parte interna de cualquiera de los brazos, en la espalda, la garganta, la mandíbula y hasta en los dientes. Otras causas poco frecuentes de la angina de pecho son pues la presión arterial grave, hipertensión arterial grave, perdón, estrechamiento de la válvula aórtica, fugas o pérdidas de la válvula aórtica, engrosamiento de las paredes ventricular, en particular el engrosamiento de la pared que separa los ventrículos. Estas patologías aumentan la carga de trabajo del corazón y por lo tanto la cantidad de oxígeno que el miocardio necesita. Cuando la necesidad de oxígeno supera el suministro, aparece la angina de pecho. Las anomalías de la válvula aórtica pueden reducir el flujo sanguíneo que circula por las arterias coronarias, debido a que las aberturas de las arterias coronarias están situadas justo detrás de esta válvula. Siguiente. ¿Cuál es la principal causa de cardiopatía isquémica?
Se produce una isquemia cardíaca cuando una arteria se estrecha o obstruye momentáneamente, impidiendo que llegue al corazón sangre rica en oxígeno. La cardiopatía isquémica se da por una isquemia o, como mencioné, un aporte deficiente de sangre y oxígeno al miocardio. Esto ocurre principalmente por la aterosclerosis, que lleva a una disminución en el flujo sanguíneo coronario. Pues el corazón es un órgano muy demandante de energía y la obtiene gracias a la fosforilación oxidativa. Al verse cortado el aporte de energía, rápidamente ocurre isquemia en el corazón porque necesita mucho oxígeno. La aterosclerosis se caracteriza por la presencia de lesiones en la túnica íntima denominadas ateromas o placas ateromatosas. Las placas ateromatosas son lesiones elevadas formadas por un núcleo lipídico grumoso y blando, principalmente colesterol y esteres de colesterol con restos necróticos, cubierto por una cápsula fibrosa. Las placas ateroscleróticas pueden obstruir mecánicamente la luz vascular y son propensas a la rotura, lo que provoca pues la trombosis del vaso extremadamente grave. La aterosclerosis se forma a distintas velocidades en diferentes segmentos del árbol coronario epicárdico y provoca finalmente reducción segmentaria del área transversal, es decir, formación de la placa. Entonces, ¿cómo se forma la placa? El corazón humano posee una arteria coronaria destacada con tres capas principales: túnica adventicia, túnica media y túnica íntima. Esta última es la capa más interna y está formada por células escamosas. Cuando la sangre transporta un alto nivel de colesterol en forma de moléculas de LDL, lipoproteínas de baja densidad, durante mucho tiempo, estas moléculas de colesterol tienden a acumularse en la superficie de las arterias y se absorben a través de las células epiteliales, formando así una capa entre la túnica íntima y la túnica media. A esta capa formada se le llama placa. A medida que la placa va creciendo, se va extendiendo a lo largo de las paredes arteriales que se hinchan y estrechan a la luz de la arteria, reduciendo así el flujo sanguíneo. A esto se le llama aterosclerosis. En ocasiones, las células epiteliales pueden romperse en algún punto. Una vez que el contenido de la placa queda expuesto a la sangre, se inician dos alteraciones importantes interrelacionadas. Está la activación y la agregación de las plaquetas y la activación de la cascada de coagulación. En esta se depositan cordones de fibrina. El trombo, compuesto de agregados plaquetarios y cordones de fibrina, atrapa los eritrocitos y reduce el flujo coronario, lo cual hace que surjan manifestaciones clínicas de isquemia del miocardio, ya que con el tiempo acaba formándose un coágulo o trombo que obstruye el flujo sanguíneo de la arteria. Como eventos importantes de la aterosclerosis, tenemos la inflamación, desde la formación de la placa de ateroma hasta su ruptura, la trombosis, como vimos, asociada a una placa rota que dispara el síndrome coronario agudo, y la vasoconstricción, que se da por ruptura de la placa de ateroma. En la mayoría de los pacientes, el infarto al miocardio se da cuando la placa de ateroma sufre un cambio abrupto seguido a la trombosis. Para que el aporte de oxígeno sea suficiente, se requiere que la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre sea satisfactoria, además de flujo coronario adecuado. Al reducir la luz de las arterias coronarias, la aterosclerosis limita el incremento correspondiente de la perfusión cuando aumenta la demanda, como sucede durante el ejercicio o la excitación. La perfusión del miocardio es simplemente el flujo de sangre que llega a través de las coronarias. La circulación coronaria tiene una autorregulación que permite aumentar el flujo cuando las necesidades metabólicas del corazón aumentan. Esta capacidad es lo que se conoce como reserva de flujo coronario. Sin embargo, cuando se produce una estenosis coronaria, que se refiere a una constricción o estrechamiento, lo primero que ocurre es que se reduce la reserva de flujo, pero este problema no aparece hasta que la estenosis llega al 50%.
Y cuando la estenosis llega al 70%, el flujo coronario no es capaz de aumentar con los esfuerzos y se produce pues una angina. Si la estenosis pasa el 90%, se compromete también el flujo coronario en reposo. Por último, si la arteria se ocluye, la perfusión sencillamente desaparece y ocurre una isquemia. Continuando con los hallazgos que vemos en los corazones con cardiopatía isquémica, en función del tiempo, la disminución de aporte sanguíneo tendrá efectos funcionales, bioquímicos y morfológicos en el miocardio, que se resumen en una necrosis coagulativa, inflamación aguda y cicatriz fibrosa. En segundos, el metabolismo aeróbico cesa, llevando a disminuir el ATP y formando una acumulación de metabolitos tóxicos. En un par de minutos se da la pérdida abrupta de la contractibilidad. De 20 a 40 minutos hay daño irreversible con necrosis coagulativa de las fibras musculares cardíacas. Si el tubo se restablece antes, la lesión irreversible, el miocardio puede salvarse. Esto puede llevar a lesión celular por reperfusión. El daño miocárdico por reperfusión se define como el efecto adverso producido al restablecerse la circulación y propiciar la llegada de sangre y nutrientes a las células previamente isquémicas. También hay una relajación de las miofibrillas, pérdida de glucógeno y edema mitocondrial. Con la isquemia prolongada está la muerte celular, que esta se extiende a otras regiones del miocardio, acompañado de edema e inflamación. De 3 a 6 horas, el infarto alcanza su efecto máximo. Sin tratamiento, el infarto afectará todo el espesor de la pared del corazón y un comienzo de la necrosis por coagulación. Como podemos ver en la imagen de las 0, 2 y 4 horas, un segmento transmural del miocardio cuya perfusión depende del vaso ocluido representa el área de riesgo marcada. Pues la necrosis comienza en la región subendocárdica, en el centro de la zona isquémica, y con el tiempo se va ampliando hasta afectar a todo el espesor parietal. Entonces, a las 12 horas, los cambios macroscópicos son difíciles de ver y microscópicamente se ve necrosis coagulativa de las fibras cardíacas. También se ve vacuolización de las fibras cardíacas. De 12 a 24 horas, microscópicamente, el infarto se ve como un área azul rojiza debido al atrapamiento de sangre. Con el paso de los días, el infarto cambia a crema amarillento y es bien demarcado. Continuando ya de 1 a 7 días, la necrosis por población con pérdida de núcleos y estriaciones, infiltrados intersticiales de neutrófilos, presenta fagocitosis precoz de la muerte de los macrófagos en el borde del infarto. También hay prácticamente completa de los miocardiocitos necróticos y por los macrófagos fagocíticos. Macroscópicamente tiene un borde, tiene un tono pues rojo intenso y un ablandamiento pardo amarillento central. De 10 a 14 días, el infarto se rodea de tejido de granulación. Los primeros días del miocardio necrótico presenta inflamación aguda, luego aparecen macrófagos que limpian las células muertas. Posteriormente a esto es reemplazada por tejido de granulación. De 2 a 8 semanas, el infarto evoluciona a una cicatriz fibrosa, una cicatriz como blanquecino grisácea progresiva desde el borde hacia el dentro del infarto. El tejido necrótico ha sido reemplazado por colágeno. Y pues ya en meses, macroscópicamente se ve una cicatrización completa y microscópicamente una densa cicatriz colágeno. Gracias. Ok, entonces digo, definitivamente
ya terminando el curso, esto vemos que como ciertas cositas que parecen inofensivas pueden terminar en enfermedad, ¿no? A veces uno piensa, bueno, la hipertensión, esto, sí, la presión sube por las variables que ya me dijeron, pero bueno, ¿cómo eso causa enfermedad? ¿Ves que eso causa cambios en los vasos? Esta foto que pusieron ahí de la arteriosclerosis hialina, eso causa daño a nivel de los vasos renales. Si no se trata a tiempo o no se maneja a tiempo, eso lleva a mayor incremento de la presión. O sea, es como si fuera un círculo vicioso. O sea, la presión misma provoca daño en los órganos, sobre todo el riñón, y eso a su vez provoca empeoramiento de la presión con los años. Entonces se convierte en una especie de círculo vicioso, que al final del día termina, pues, por ejemplo, en esto último que hablaron de asociación con la cardiopatía isquémica en contexto de una aterosclerosis que también con el tiempo va empeorando. O sea, no es que una aislada te va a matar y ya, no tiene que, cuando siempre ocurren ambas cosas al unísono, y bueno, por eso es que el paciente pues al final se complica, por eso es que son las enfermedades modernas, o sea, no son agudas, no es que a mí me ha dado un infarto agudamente ahorita, digo, con el infarto sí ocurre agudo, pero el daño que subyace al infarto son años de mal, mal uso de los hábitos de estilo de vida, ¿no? Por así decirlo. Años de dietas sin control, años de sedentarismo, años de cigarrillo, etcétera. Entonces llevan a este tipo de cosas que a un inicio parecen simples, parecen inofensivas, pero ves que para la bajada sí tienen consecuencias importantes. Entonces, una pregunta que yo le haría a ustedes, porque me hablaron de la hipertensión y la cardiopatía hipertensiva. ¿Y eso por qué? ¿Qué consecuencias tiene eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué le representa eso al paciente? ¿Por qué eso nos interesa? O sea, la pregunta, profe, es por qué al paciente le interesa la parte de o sea, que tenga una hipertensión, pues. Ah, si yo fuera hipertenso hace rato y yo tengo un corazón grandotote a punta de hipertrofia, ¿qué representa eso para mí? Bueno, que es un riesgo para por lo menos un infarto, como dijimos, la cardiopatía isquémica, pues, o sea, la hipertensión puede llevar a una isquemia o un infarto, pues, por ¿cómo se dice?, la susceptibilidad a la aterosclerosis. Tibio, tibio, tibio. Ah, lo que pasa es que acuérdate que ese corazón grandotote es así grueso, como bien tu compañero dijo, pesa más de 500 gramos y la pared de los ventrículos es súper más gruesa para poder luchar contra la presión, el exceso de presión, pues. Entonces, un corazón que sí es más fuerte latiendo, pero el problema es que es un corazón que también es muy demandante. Entonces, ahora sí dije que era tibio, es un corazón que es más susceptible de sufrir daño por isquemia que un corazón no hipertrófico, porque ese músculo que está así de grueso es más demandante de oxígeno que uno que tiene la mitad. O sea, entre más gruesa esas fibras individuales, como dijo el compañero con las boxcar nuclei, bueno, mantener esas células así grandototas, con tanto citoplasma, con tantas proteínas contráctiles, eso es demandante de energía, demandante de oxígeno, de glucosa, etcétera. Entonces, esos corazones son menos tolerantes al daño por isquemia. Entonces, es más probable que ese paciente con un estímulo chiquitito se infarte, porque esa fibra es muy demandante. La otra cosa que tu compañero dijo también es lo del momento de la diástole. Es un corazón que se pone tan grueso, tan rígido, que sí, late con fuerza, pero no se puede relajar adecuadamente. Por lo tanto, el corazón no se llena adecuadamente. Al principio eso se compensa, pero una vez los mecanismos compensadores son vencidos, el corazón ese te va a comenzar a entrar en falla cardíaca. ¿Okay? Pues te va a comenzar a hacer falla cardíaca, comienza con disfunción diastólica, si no se trata con disfunción sistólica, si el paciente sigue siendo hipertenso, se empeora. Entonces, con el tiempo, ese corazón también va a comenzar a fallar. Entonces, ¿cuál es el problema?
sí, ese corazón grandotote en papel es eficiente, pero también es un corazón vulnerable a llegar a falla cardíaca y todas las complicaciones que vimos en el momento de su clase. Y también es un corazón con más propensión, si es así, más propenso, perdón, a también a sufrir daño por isquemia. O sea, es un corazón fuerte, pero al mismo tiempo frágil. ¿Okay? Es un corazón fuerte, pero frágil. Entonces, lo que yo quiero que usted se rescate de todo esto es que estas cosas en papel son prevenibles, son controlables y no tenemos por qué llegar a la complicación, ni mucho menos la complicación fatal, siempre y cuando lo podemos evitar desde ahora. ¿Okay? Entonces, bueno, yo creo que por el resto está bastante bien. Los conceptos de eso, pues ya lo hemos visto bastante a lo largo del curso. Lo de la hipertensión, lo de la arteriosclerosis, cómo se forma, que si los macrófagos, que si el colesterol. Eso lo hemos visto desde el principio, por lo tanto, no creo que no hay necesidad de hacer énfasis en este tipo de cosas. Eso creo que vamos a pasar a la próxima presentación. Ok, gracias, profe. Ok, muy buenas tardes, profesor y compañeros todos. Hoy tenemos el gusto, mi compañera Madeleine Cárcamo, Eulalia Rodríguez, Marian Joy, mi persona María Fernanda Cusati, bueno, de hablarles sobre las enfermedades cardiovascular, parte 2. Ok, como primer punto tenemos que saber qué es la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular es un grupo heterogéneo de condiciones patológicas cuya característica común es la difusión focal de tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros substratos. Incluye también las condiciones en las cuales el proceso primario es de naturaleza hemorrágica. Bueno, es un término que se usa para describir el proceso de manera general, ya sea agudo o crónico, isquémico o hemorrágico, o se refiere a un individuo o a muchos. Es el término preferido por los epidemiólogos para referirse a la enfermedad cerebrovascular como problema de salud o de clínicos para hablar de comportamiento de la enfermedad de un paciente en particular a lo largo del tiempo. ¿Siente? Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son los tipos de enfermedad cerebrovascular. Son dos, que sería el accidente cerebrovascular isquémico y accidente cerebrovascular hemorrágico. Yo les voy a hablar sobre la enfermedad de cerebrovascular isquémico. Bueno, primero tenemos que saber qué es. Bueno, esto ocurre cuando una arteria que suministra sangre al cerebro queda bloqueada, reduciendo repentinamente o interrumpiendo el flujo de sangre y con el tiempo ocasionando un infarto en el cerebro. Aproximadamente un 80% de todas las enfermedades cerebrovasculares son de tipo isquémico, es el más común. Los coágulos de sangre son la causa más común del bloqueo arterial y de infarto cerebral. Y bueno, el proceso de coagulación es necesario y beneficioso en todo el cuerpo debido a que detiene la hemorragia y permite reparar las áreas dañadas de las arterias o las venas. Pero sin embargo, cuando los coágulos se forman en el lugar incorrecto, claro está, dentro de una arteria ocasionan una lesión al interferir con el flujo normal de la sangre. Los problemas de coagulación se hacen más frecuentes a medida que las personas avanzan de edad. Siguiente. Bueno, estos coágulos forman isquemia e infarto de dos formas. La primera forma sería un coágulo que se forma en una parte del cuerpo fuera del cerebro, que puede trasladarse a través de los vasos sanguíneos y quedar atrapado en una arteria cerebral. Este coágulo libre se denomina émbolo. Un accidente cerebrovascular ocasionado por un émbolo se le denomina accidente cerebrovascular embólico. La segunda clase de accidente cerebrovascular isquémico es el llamado accidente cerebrovascular trombótico, ocasionado por la trombosis. Bueno, como ya habrán sabido o escuchado, una trombosis es la formación de un coágulo de sangre en una de las arterias cerebrales que permanece fijo en la pared
arterial hasta que aumenta de tamaño lo suficientemente para bloquear el flujo de sangre en el cerebro. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos también pueden ser ocasionados por estenosis o estrechamiento de una arteria debido a la acumulación de placa y de coágulos de sangre a lo largo de la pared arterial. La estenosis puede ocurrir tanto en arterias grandes como pequeñas y por tanto se le llama enfermedad de vasos grandes o enfermedad de vasos pequeños. Cuando ocurre un accidente cerebrovascular debido a una enfermedad de vasos pequeños, esta puede desarrollar un infarto muy pequeño llamado infarto lacunar. La enfermedad de los vasos sanguíneos más común que ocasiona estenosis es la arteriosclerosis. En la aterosclerosis, depósitos de placas se acumulan a lo largo de las paredes interiores de las placas de la arteria grande y mediana, ocasionando un aumento del espesor, endurecimiento y pérdida de elasticidad de las paredes con una reducción del flujo sanguíneo. ¿Entiendes? Bueno, como ya habrán ¿cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular isquémica? Primero tenemos la diabetes, hipertensión, tabaquismo, historial familiar de patología vascular temprana, fibrilación auricular. También se presenta antecedentes de accidentes isquémicos transitorios, que bueno, un accidente isquémico transitorio, a veces conocido como un mini accidente cerebrovascular, es un periodo temporal de síntomas similares a los que se presentan en un accidente cerebrovascular. Un accidente isquémico transitorio no causa daño permanente, pero se produce por una disminución temporal de suministro de sangre a una parte del cerebro que puede durar tan solo 5 minutos. Al igual que con el accidente cerebrovascular isquémico, el accidente isquémico transitorio ocurre cuando un coágulo o restos reducen o bloquean el flujo sanguíneo a una parte del sistema nervioso. También otro factor sería el infarto de miocardio reciente y también la historia de insuficiencia cardíaca congestiva, que sería, bueno, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a menos de 25%. Y bueno, ¿qué hallazgos macroscópicos vemos en los cerebros con enfermedad cerebrovascular isquémica? Como pueden ver en la primera imagen, se observa en el extremo superior izquierdo un área de necrosis licuefactiva. En la siguiente imagen, en la segunda imagen, podemos ver que a medida que este infarto se está reorganizando y resolviendo, la necrosis licuefactiva conduce a la resolución con espacios cavitarios. Y bueno, macroscópicamente se observa tejido blando y amarillento y desorganización tisular. Siguiente. Bueno, ¿qué hallazgos microscópicos vemos en los cerebros con enfermedad cerebrovascular isquémico? En la primera imagen, a la izquierda, podemos ver que esta es una necrosis licuefactiva del cerebro de un paciente que sufrió un derrame con una pérdida focal de riego sanguíneo a una porción del cerebro, o sea, el infarto cerebral. El tipo de infarto es destacado por la pérdida de neuronas y células de la neuroglia y formación de zonas claras, el espacio libre de células, ubicado en el sector izquierdo central de esta imagen, como se puede ver. Y bueno, microscópicamente en esta imagen hay pérdida de detalle y arquitectura celular, restos celulares y acidofilia dispersa, células de la microglia activadas e hiperplásicas, con citoplasma vacuolizado, lo que le da el nombre de células espumosas. Los vasos sanguíneos se mantienen intactos. Como podemos ver en la imagen a la derecha, la segunda imagen, como otro ejemplo, tenemos que, bueno, este es el aspecto microscópico de este infarto cerebral agudo, revela un edema marcado, las áreas pálidas, como se pueden ver. Se trata de edema vasogénico por pérdida de la barrera hematoencefálica con lesión isquémica. Siguiente. Bueno, aquí, ¿cuál es la relación entre los pacientes que sufren fibrilación arterial y el riesgo de sufrir una enfermedad cerebrovascular isquémica? La fibrilación atrial es la palpitación irregular del atrio izquierdo o la cámara superior del izquierdo del corazón. En las personas con fibrilación atrial, el atrio izquierdo late a un ritmo de 4 veces más acelerado que el resto del corazón,
Esto conduce a un flujo irregular de la sangre y a la formación ocasional de coágulos de sangre que pueden salir del corazón y trasladarse al cerebro, ocasionando un accidente cerebrovascular. Esto aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular de las personas de un 4 a 6% y un 15% de los pacientes que sufren accidente cerebrovascular tienen fibrilación atrial antes de sufrir uno de estos accidentes cerebrovasculares. Em, la influencia de la fibrilación atrial sobre el riesgo total de accidente cerebrovascular aumenta progresivamente con la edad, como había mencionado anteriormente. Y bueno, electrocardiográficamente se caracteriza por la ausencia de ondas P organizadas, las cuales son sustituidas por oscilaciones rápidas o fibrilatorias hasta 300 ciclos o más. Es un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares, con un aumento de 3 a 5 veces el riesgo de sufrirlo en pacientes no anticoagulados. Es responsable de 1 de cada 6 eventos cerebrovasculares y del 20 a 50% de las enfermedades cerebrovasculares cardioembólicos, con un incremento de mortalidad de 2 veces. La fibrilación auricular no se asocia directamente con el ictus hemorrágico, pero puede ocurrir la transformación hemorrágica en el infarto cerebral. Y esto sucede en un 6% de los casos con una elevación de mortalidad. También se produce con frecuencia en aquel infarto isquémico, generalmente embólico, donde el émbolo se lisa total o parcialmente. Y esto permite la reperfusión de la zona isquémica y la salida de sangre a través de las paredes lesionadas de la arteria, que infiltra el tejido isquémico. Menos frecuente resulta la brusca ruptura de una arteria de la zona infartada, lo cual genera una hemorragia intrainfarto. A continuación, mi compañera le habla sobre la enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Ok, ya como sabemos que es el isquémico, pues tenemos que saber qué sería un SB hemorrágico. Y bueno, sabemos que un cerebro saludable, las neuronas pues no entran en contacto directo con lo que es la sangre, ya que el oxígeno vital y los nutrientes que las neuronas necesitan de lo que es la sangre llegan a las neuronas a través de las paredes delgadas de los capilares cerebrales. Las glías, pues que son las celdas del sistema nervioso, estas soportan y protegen las neuronas para que formen así una barrera sanguínea cerebral o ya sea hematoencefálica y pues controla qué elementos de la sangre pueden pasar a través de las neuronas. En un SD hemorrágico, pues cuando se rompe una arteria en el cerebro, la sangre pasa del tejido circundante y bueno, perturba no solo el suministro de la sangre, sino que lo que sería el equilibrio delicado de lo que son las neuronas para así requerir un funcionamiento. Bueno, esto es lo que es la definición de un SD hemorrágico. La hemorragia cuando ocurre, pues puede ocurrir de varias formas. Una causa común es una aneurisma, un aneurisma sangrante en un lugar débil o delgado en una pared arterial. Con el tiempo estos lugares se dilatan o se hinchan en una forma de globo bajo una presión arterial elevada. Las paredes delgadas, pues, de estos aneurismas en forma de globo pueden romperse y derramar sangre en el espacio que rodea lo que son las células cerebrales. Ahora, pues, mencionando dos tipos de lo que sería en caso de SB hemorrágico, pues primero voy a mencionar que la sangre procedente de las arterias cerebrales, ya sean rotas, pueden pasar a lo que es la sustancia del cerebro o a distintos espacios que rodean el cerebro. Una de estas pues sería lo que es la hemorragia intracerebral, que bueno, ocurre cuando un vaso sanguíneo dentro del cerebro se derrama. Otro sería la hemorragia subaracnoide, que es la hemorragia bajo las meninges o membranas exteriores de lo que es el cerebro al espacio delgado lleno de lo que es el fluido que rodea lo que es el cerebro. Pues. En esta hemorragia, una de las pequeñas arterias dentro del espacio subaracnoide se rompe inundando de sangre lo que es el área y pues contaminando el fluido cerebroespinal. Y bueno, la hemorragia subaracnoide es la más mortal de todos los accidentes cerebrovasculares. Otros trastornos pues que comportan lo que es la hemorragia craneal son los hematomas
epidurales y los hematomas subdurales, que por lo general pues tienen su origen en un traumatismo craneal, y bueno, estos trastornos pues producen síntomas que algunas veces se asemejan a lo que es un accidente cerebrovascular. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para lo que un SB hemorrágico? Mencionando algunos puntos, pues se puede decir que está lo que es el sobretratamiento con anticoagulantes, la presión arterial alta no controlada, los aneurismas, pues como ya había mencionado, pero ahora explicándolo un poco más, pues serían unas protuberancias en puntos débiles de lo que son las paredes de los vasos sanguíneos, por traumatismo, lo que es angiopatía amiloide cerebral, pues que serían los depósitos de proteínas en las paredes de los vasos sanguíneos que provocan pues una debilidad en la pared del vaso. Y bueno, otro sería lo que es el accidente cerebrovascular isquémico, que causaría lo que es una hemorragia. Una causa menos común de lo que es el sangrado en el cerebro es la ruptura de una maraña anómala de vasos sanguíneos de paredes delgadas, que esto pues sería una malformación arteriovenosa. Y bueno, en los hallazgos macroscópicos, pues, que podemos observar en un cerebro con SB hemorrágico, como ven en la primera imagen, está lo que es la tomografía computarizada, pues que esta muestra lo que es una hemorragia subaracnoidea extensa. En la segunda, pues podemos ver las hemorragias subaracnoideas masivas de la base. Las hemorragias pues están localizadas en la cara basal de lo que es el encéfalo, para que se produzca la muerte fulminante de la cantidad de sangre que invade el espacio subaracnoideo. Tiene que ser el orden de los 100 milímetros. La mayoría de estas hemorragias, pues, tienen lo que sería de un 75 a un 80% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas. Estas pues se reproducen por roturas de aneurismas saculares de las ramas de lo que es el polígono de Willis, y su rotura se relaciona con factores de riesgo, ya sea por hipertensión arterial, por embarazos, por el hábito de fumar cigarrillos, por el consumo de cocaína, entre otros. La hemorragia subaracnoidea de origen aneuromático tiene muy elevada mortalidad, ya sea como un 46%, y la mayoría de los pacientes que sobreviven sin grave o moderada discapacidad nunca vuelven a tener lo que es la misma calidad de vida antes de tener lo que es la hemorragia subaracnoidea. En la tercera imagen, pues podemos ver lo que es una tomografía que muestra una hemorragia intracerebral que suele ocurrir en el tálamo y dentro de los que son los ganglios basales. Como hallazgo microscópico puedo mencionar lo que es la hemorragia subaracnoidea, como pueden ver en la imagen. Y bueno, ahora mencionando cuál es la relación entre la hipertensión y el riesgo de sufrir un SB hemorrágico, pues como sabemos, la hipertensión arterial pues significa que la fuerza de la sangre empuja contra lo que son las paredes de los vasos sanguíneos, y esta constantemente está pues en un rango alto. Una hipertensión no controlada pues, puede provocar un ataque, un derrame cerebral, o un ataque cardíaco, una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Los vasos sanguíneos dañados por lo que sería la presión arterial alta pueden estrecharse o pueden romperse o pueden tener una fuga. La presión arterial alta también puede hacer que se formen coágulos de sangre en lo que son las arterias que van al cerebro, y bueno, esto bloquearía lo que es el flujo sanguíneo y causa potencialmente un accidente cerebrovascular. La hipertensión arterial pues ejerce presión en los que serían los vasos sanguíneos, y con el tiempo ya no resisten la presión y bueno, estos se revientan. El mayor factor de riesgo para un SB, sea isquémico o hemorrágico, es la hipertensión arterial en personas de todas las edades y de ambos sexos. Cerca del 40% de SB se relaciona pues con presiones arteriales sistólicas mayores de 140 milímetros de mercurio, y la hipertensión pues promueve lo que sería la aterosclerosis en el arco aórtico, y en las arterias cervicales pues causaría una aterosclerosis y una lipohialinosis. Siguiente.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en un paciente con SB? Mencionando ciertos puntos, pues puedo mencionar como primer punto que estaría la dificultad para hablar y para entender lo que otras personas están diciendo, ya que esto se puede experimentar una confusión, ya sea del paciente, en la parte de articular las palabras o para entender lo que se dice. Otro sería una parálisis o entumecimiento de la cara o del brazo o de la pierna. Esto a menudo afecta solo un lado del cuerpo. Se le menciona a la persona que trata de levantar ambos brazos sobre la cabeza al mismo tiempo, y si un brazo comienza a caer, es posible que esté sufriendo un accidente cerebrovascular. Además, un lado de su boca pues, puede caerse cuando trate de sonreír. Otro sería pues un problema para ver en uno o ambos ojos, ya que repentinamente puede causar una visión borrosa o en ambos ojos, o se puede ver doble, ¿no? Está también lo que es el dolor de cabeza y problemas para caminar, ya que una persona con ese pues, puede tropezar o perder el equilibrio. También puede tener mareos repentinos o pérdida de coordinación. ¿Por qué se desarrollan estas manifestaciones? Bueno, esto ocurre porque el suministro de sangre en una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, pues lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes, como había mencionado al principio. Las células cerebrales pues comienzan a morir en minutos, y como sabemos a través de los sentidos, el cerebro recibe lo que es un flujo enorme de información de lo que sería el exterior del mundo, ¿no? Que nos rodea. Bueno, el cerebro pues obviamente la procesa y hace que cobre significado, y bueno, organiza y controla lo que es el movimiento. Además, entre lo que son las funciones del cerebro también están las de regular la temperatura corporal, la circulación sanguínea, la respiración y la digestión, por lo que si las células que conforman el cerebro se encuentran afectadas, de igual forma pues alteraría su funcionamiento, lo que explica muchas de las manifestaciones que presentan, ¿no? Sienta. Bueno, ¿cuál es el pronóstico actualmente de un SB, ¿no? En los adultos que han tenido un accidente cerebrovascular isquémico, es probable que cualquier déficit neurológico que persista durante más de 12 meses sea permanente, aunque los niños continúan mejorando lentamente durante meses. El pronóstico en las personas es peor que en la de los jóvenes, y bueno, en las personas que ya tienen otros trastornos graves, sea como demencia, la recuperación es más limitada. Si un accidente cerebrovascular hemorrágico, ya sea por derrame cerebral o un ictus hemorrágico, no es masivo y la presión intracerebral no es muy elevada, el pronóstico será probablemente mejor que el de un accidente cerebrovascular isquémico con síntomas similares. La sangre en un accidente cerebrovascular hemorrágico pues no lesiona el tejido cerebral tanto como en lo que sería una aportación insuficiente de oxígeno, como sucede en un accidente cerebrovascular isquémico. Es importante que las personas sepan que entre más tarde sea la consulta, es posible que el tratamiento, hay posibilidades que el tratamiento son menores y las secuelas o la muerte son más frecuentes, ¿no? Siempre. Y bueno, para finalizar, estaremos finalizando pues con la rehabilitación en un paciente con SB, pues las medidas que tomamos. Decidimos iniciar con los agentes físicos. El primero sería la termoterapia, que como sabemos, pues definida es exactamente la aplicación terapéutica de un agente físico como resultado de una interacción con el tejido biológico, pues que produce lo que es el incremento de la temperatura tisular, de acuerdo al mecanismo de transferencia térmica de lo que serían los agentes, que se podría clasificar por conducción, por convección, y bueno, el mencionarlo los efectos los efectos fisiológicos, pues estaría lo que es el incremento de la tasa metabólica, la vasodilatación, el incremento de la extensibilidad del tejido, el tejido conectivo, el cambio de velocidades de conducción nerviosa, entre otras. Y bueno, mencionando las actividades físicas que se pueden hacer con un paciente con SB, el primero sería los ejercicios de motricidad, que bueno, estos ejercicios pueden ayudar a mejorar la fuerza muscular y la coordinación,
y es posible que se reciba una terapia para fortalecer lo que es la deglución. Otro sería el entrenamiento para la movilidad, que tal vez podríamos entender que esto ayuda para la movilidad con un andador, con bastones, ya sea con aditamentos, ¿no? Y bueno, otro que se le podría mencionar es la tobillera, que puede estabilizar y fortalecer su tobillo para ayudar a soportar el peso del cuerpo mientras que se vuelve a aprender a caminar. Otro está lo que es la terapia inducida por restricción, como pueden ver en la imagen, que se restringe una extremidad no afectada, la extremidad no afectada, mientras que el paciente practica el movimiento con la extremidad afectada para ayudar así a mejorar lo que es su función. Y bueno, esta terapia a veces se llama, bueno, la conocemos también como la terapia del uso forzado. Y bueno, por último tenemos lo que es la terapia del movimiento, que ciertos ejercicios y tratamientos pueden aliviar lo que es la tensión muscular, ya sea la espasticidad, y ayudar pues, a recuperar la amplitud del movimiento. En otras de las actividades, pues mencionamos las que son asistidas por la tecnología. La primera es la estimulación eléctrica funcional, que bueno, en esta se aplica electricidad en los músculos debilitados, y esto hace que se contraigan y la estimulación eléctrica pues puede ayudar a reeducar los músculos. La segunda pues sería la realidad virtual, que bueno, está lo que es el uso de los videojuegos y las otras terapias basadas en lo que son las computadoras, que implica pues a interactuar con un entorno simulado o un tiempo real. Y bueno, el beneficio de este, como pueden ver, es que mejora la función del miembro superior y las actividades cotidianas cuando esta se utiliza como un complemento de pues, atención habitual. Okay, esa también, sí me toca. Bueno, también tenemos lo que son las terapias que se pueden realizar en casa. Tenemos la del miembro superior, está las del, como pueden ver en las imágenes, iniciamos con las de brazo, que los ejercicios del brazo, pues para pacientes con accidentes cerebrovasculares le ayudarán pues a volver a las actividades de la vida diaria. El primero serían los movimientos circulares sobre la mesa, que bueno, se le indica al paciente que entrelace sus manos alrededor de, sea una botella de agua, después que se haga grandes movimientos circulares, y puede usar su brazo no afectado para guiar su brazo afectado. Y bueno, se le menciona que haga 10 círculos de forma lenta y controlada. Luego está lo que es la flexión de bíceps sin peso, que se le indica al paciente que coloque el codo sobre la mesa, doblándolo como unos 90 grados. Ahora se le menciona después de eso que eleve el brazo solo un poco y que luego lo baje. Y bueno, que repita este movimiento unas 10 veces y bueno, pues así para activar lo que es sus bíceps y el movimiento hacia abajo, activa lo que sería sus tríceps, y ambos pues son igual de importantes para así realizar lo que es el movimiento. Y bueno, por último, en este caso tendremos los del hombro, que en estos ejercicios, los ejercicios de rehabilitación del hombro para pacientes con SB pueden ayudar a prevenir lo que son las condiciones dolorosas como el hombro sublusado y el hombro congelado. El que mencionamos aquí pues es el de inclinación sosteniendo el peso. Se le menciona al paciente que esté sentado, que bueno, apoye su brazo afectado aproximadamente medio metro de distancia de lo que sería el cuerpo, luego que se incline hacia él y pues que se siente de manera correcta, y bueno, que aguante el estiramiento durante unos 10 segundos más o menos, y si no se siente bien, pues que se detenga inmediatamente, pues. Y luego de esto, pues aproximadamente unos 10 segundos, se coloca el brazo a su lado para que ambos brazos pues se sostengan, ¿no? Y luego pues que se mueva de lado a lado, cambiando de peso de un lado a otro. Ok, como siguiente terapia tenemos en la mano. Bueno, tenemos como primera terapia el movimiento de la curvatura de la muñeca. Mientras mantiene su codo sobre una mesa, use su mano no afectada para así estirar la muñeca de su mano afectada. Estírela hacia atrás, luego hacia adelante y realice este movimiento lentamente para un total de 5 repeticiones, que vendría siendo, como se puede ver en la imagen.
La siguiente terapia sería el movimiento lateral de la muñeca. Coloque una mano, la mano afectada sobre la mesa con la palma hacia abajo. Luego use su mano no afectada para deslizar su mano hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Concéntrese en iniciar el movimiento únicamente desde su muñeca. Repita, esta terapia se puede repetir lentamente para un total de 10 repeticiones. Bueno, como otra terapia de la mano tenemos la flexión de muñeca. Este ejercicio es muy parecido a una flexión de bíceps, excepto por que sea la muñeca. Este se sujeta a la botella de agua como peso, como se puede ver, que aún está en su mano afectada y use su mano no afectada para así apoyar y sostener su brazo. Esta permite que su muñeca se estire hacia abajo y luego doble su muñeca hacia arriba. Esto se puede hacer con una repetición de 10 veces. Siguiente. Bueno, ahora en miembro inferior, bueno, los ejercicios de piernas para pacientes con accidente cerebrovascular pueden ayudar a mejorar su marcha o modo de caminar y su equilibrio. Como primera terapia tenemos la extensión de rodilla. Bueno, el paciente se encuentra sentado en una silla, extiende la pierna izquierda hasta que éste esté paralelo al piso. Evite tensar su rodilla, luego baje lentamente el pie hacia el suelo, repita con la pierna derecha, alternando una y otra vez cada pierna para así hacer un total de 10 repeticiones, 10 en cada pierna, como se puede ver en la imagen. Bueno, para equilibrio y tronco, los ejercicios de tronco ayudan a fortalecer la estabilidad de su columna vertebral, lo que también mejora su equilibrio y su marcha. Como se puede ver ahí, una terapia es la de rodilla al pecho. El paciente se encuentra acostado cómodamente, se lleva la pierna derecha a su pecho y de ahí apriete su torso. Luego baje la pierna. Esta sí concéntrese en trabajar su torso para hacer este movimiento y no su pierna. Bueno, esta se puede hacer con 10 repeticiones cada pierna. La otra terapia sería la de golpes con la punta del pie. Mientras está acostado boca arriba el paciente, se levanta las piernas y doble las rodillas en un ángulo de 90 grados. Desde allí baje la pierna izquierda y golpee suavemente el piso con el pie izquierdo. Luego, regrese la pierna utilizando los músculos abdominales y mantenga una curvatura de 90 grados en su rodilla todo el tiempo. Repita con cada pierna 10 veces mientras mantiene su abdomen lo más apretado posible. Y bueno, la duración de la rehabilitación de un paciente con accidente cerebrovascular depende de la gravedad de este y de las complicaciones relacionadas. Algunos sobrevivientes de un accidente cerebrovascular se recuperan rápidamente, pero la mayoría necesitan alguna forma de rehabilitación a largo plazo que posiblemente dure meses o años después del accidente cerebrovascular. Y bueno, el plan de rehabilitación para accidente cerebrovascular cambiará durante la recuperación a medida que vuelva a aprender las habilidades y cambie sus necesidades. Y también depende de las reevaluaciones que se dé el fisioterapeuta de. También con la práctica continua puede seguir superándose con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, eso de los SBs, que también se le llama coloquialmente derrame, eso es una cosa que pues a ustedes les tocará ver por mucho tiempo, ¿no? Porque eso es, pues, es muy común desde el punto de vista estadístico, y la verdad es que todos los temas estos se correlacionan, porque el paciente con enfermedad cardiovascular está en algún grado de sufrir algún tipo de SB. Digo, ¿no? Obviamente a ustedes en el futuro lo que les toca es manejar la parte de rehabilitación del paciente con todo eso que me han explicado, que la verdad eso no es mi área, ¿no? Pero lo importante es conocer por qué ocurre esto. O sea, tú tienes un paciente con un cerebro que un área del cerebro está sufriendo isquemia, por la razón que sea. Entonces, por eso es que lo dividimos en los dos grandes grupos que son los SB isquémicos y los SB hemorrágicos. Entonces, en el caso del SB isquémico, lo importante es el tamaño de la isquemia.
Y el tamaño de la isquemia depende de cuál vaso fue el que se obstruyó. Entonces, eso a su vez depende del tamaño del émbolo que viajó hasta allá arriba y obstruyó el vaso. Entonces, entender cómo sucedió eso te ayuda a ti a entender cómo se va a manejar el paciente de aquí en adelante. Les puse que estuvieran ese ejemplo de la fibrilación auricular, porque, por ejemplo, tú acabas de decirme a mí que durante la fibrilación auricular, el corazón late, la aurícula izquierda late 4 veces más rápida que el resto del corazón. O sea que si el corazón de ese paciente está latiendo a 100 latidos por minuto, la aurícula está latiendo a 400 veces por minuto. O sea, late tan rápido que prácticamente vibra. Vibra. Y entonces, en esa vibración, la sangre se queda estancada. El corazón late tan rápido que no moviliza la sangre. Entonces, obviamente las fibrilaciones no son eternas. Y eventualmente la aurícula vuelve y late. Y cuando late, manda ese coágulo, porque la sangre se quedó estancada, hace éstasis. ¿Okay? Recuerde que una de las variables de la tira de Virchow era la éstasis venosa. En este caso es éstasis sanguínea, porque eso no es una vena. Y entonces, ahí hay trombosis, ¿no? Entonces, cuando la aurícula late, envía ese trombo y ahí se convierte en un émbolo. Y ahí tú sabes por tu anatomía que pasa de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y entonces ahí pasa a la aorta. Entonces ahí, dependiendo del tamaño del émbolo, puede ir a varios sitios. Puede subir por la carótida y llega y obstruye una arteria del cerebro. Entonces, esa región que esté irrigada por esa arteria, toda va a quedar con daño por isquemia. Entonces, una cosa curiosa que es única del corazón, que es única del cerebro, es que cuando hay lesión por isquemia, lo lógico es que hubiera necrosis de tipo coagulativa. O sea, tú sabes que con una célula tú le quitas el aporte sanguíneo y de oxígeno, o sea, y con isquemia hipoxia, la célula queda como un fantasmita, solo los contornos y un núcleo vacío, perdón, una célula vacía sin núcleo, con citoplasma eosinofílico, que es como lo que discutieron los compañeros en la primera parte. Entonces, pues en el cerebro no pasa eso. En el cerebro ocurre una necrosis tipo licuefactiva. Es una cosa muy curiosa del cerebro. Por así decirlo, queda todo eso como una especie de baba ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso hay que correr al hospital, porque entre más tu tiempo tú pierdas, el paciente, mayor área de cerebro se está quedando sin irrigación. Entonces, yo imagino que usted vio en su clase de neuroanatomía que las vías se decusan. Entonces, si mi daño es del lado izquierdo, las manifestaciones van a ser del lado contralateral. Entonces, el paciente va a tener lo que dijo la compañera. Primero va a tener, va a hablar así, no puede hablar bien, se llama disartria. Va a tener dificultad para hablar. Y otra cosa que va a tener es que la parte de la boca, él sonríe y solamente puede, una mitad de la boca se mueve. Se llama desviación de la comisura labial. Tú le pides que sonría y en vez de sonríe así, el tipo sonríe y un lado se le cae. Porque un lado está paralizado, o sea, un lado no está recibiendo la señal del cerebro porque esa parte del cerebro está isquémica. O sea, la torre de control se le dañó. Otra cosa que hace es que el párpado se le puede caer también. O sea, toda la hemicara, dependiendo del tamaño de la isquemia, el paciente se le paraliza, se le cae. Y entonces por eso viene la parte que tú me dijiste de que la dificultad para caminar, porque también la mitad del cuerpo queda paralizada. La mitad del cuerpo también queda paralizada, dependiendo del tamaño de la isquemia que ese paciente esté sufriendo en ese momento. Entonces ahí está debutando. Entonces, en ese momento al paciente hay que llevar un cuarto de urgencia para ver qué opciones se le ofrece, porque ese paciente puede complicarse y también se puede morir. Una pregunta, ¿por qué creen que el paciente se puede morir? Un SB isquémico. ¿Qué se les ocurre?
Digo, porque el paciente sí queda con su discapacidad, con su disfunción motora, pero eso no lo va a matar. O sea, ¿por qué nos preocupa el SB entonces? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué sucede? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Bueno, el riesgo como tal, aparte de que obviamente como está paralizado en el caso de tipo de isquemia que tenga, o sea, además de no valerse prácticamente por uno mismo, mm, Te voy a ayudar. Mira, el paciente tiene un cerebro isquémico. ¿Qué ocurre cuando hay isquemia? En el tejido que sea, incluyendo el cerebro. ¿Qué ocurre en ese tejido? ¿Se queda así como así o tu cuerpo le hace algo a cualquier tejido isquémico? ¿Qué le hace a tu cuerpo a un tejido isquémico? Ahora que isquémicos son células muertas. Tiene células muertas. ¿Y qué hace nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos células muertas? No puede ser. A ver, díganme. necrosis. Sí, la célula muerta es la necrosis, pero ¿qué ocurre? O sea, si algo necrosado se queda ahí ya o tu cuerpo le hace algo a esa necrosis. Mm, No lo desechan, ¿no? ¿y cómo lo desecha? ¿Cómo? Hay un método para desecharlo. Los macrófagos, los Ajá, fagocitos. y cuando los macrófagos y los fagocitos llegan a atacar algo, eso es parte de qué proceso? Comienza con infla y termina en masión. Te lo acabo de decir. Inflamación, profe, inflamación. Exacto, hay inflamación, ¿ok? Hay inflamación porque a tu cuerpo no le gusta ese tejido muerto y tu cuerpo va a llamar a la inflamación a que se coma esa neurona y esa glía que se está muriendo por isquemia. Eso, pues, per se no es un problema, pero ¿qué ocurre con los vasos sanguíneos cuando hay inflamación? Recordamos las clases anteriores y recordamos que entre varios cambios que ocurren con la inflamación, uno de los cambios es el aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, cuando hay aumento de la permeabilidad vascular, hay fuga de líquido hacia el intersticio con edema. Entonces, ese cerebro se puede edematizar. Entonces, ¿qué ustedes creen que pasa si un cerebro se edematiza dentro del cráneo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo creen que esto es la presión dentro del cráneo de un cerebro que está edematizado?
¿Aumentada, normal o disminuida? Aumentada. Claro, el cerebro está hinchado tratando de pelear contra las paredes del cráneo, pero el cráneo no cede. Y la única salida que tiene ese cerebro es a través del foramen magnum, que es por donde baja la columna, donde baja la médula espinal. Entonces, si el cerebro tiene la suficiente necrosis que conlleve la suficiente inflamación para que lo hinche lo suficiente para que el cerebro se salga por el foramen magno, entonces eso sí va a matar al paciente, porque en esa salida del foramen magno está el bulbo raquídeo, está el tallo cerebral, y ahí están los centros que controlan la respiración y otros centros fisiológicos esenciales. Entonces, eso es lo que mata al paciente, el edema cerebral. En un evento similar a lo que ocurre con el SB hemorrágico. El SB hemorrágico, un vaso sangra y entonces esa sangre ocupa espacio. Entonces, ese espacio que ocupa empuja al cerebro. Entonces, el cerebro, como en el cráneo no hay espacio para salir para ningún lado, entonces el cerebro puede herniarse y eso sí es fatal. Entonces, regresando al SB isquémico, una vez el paciente le da el SB, hay que darle medidas antiedema, ¿ok? Para evitar que el cerebro se hinche demasiado. Tanto así que hasta puede ser quirúrgicas. Entonces le pongan una ventanita en el cráneo para que el cerebro pueda liberarse y así no se hernie. O sea, una cranotomía de urgencia, que también se hace en los pacientes con SB hemorrágico dependiendo de. Bien, eso es para entender cómo funciona la enfermedad. Para que vean que algo que es como la isquemia, pues a veces la inflamación es buena, pero gran parte de la veces tampoco es buena. A veces es la solución, pero a la misma vez es la causa de la enfermedad. Entonces, todo eso que yo estoy contando ocurrió en el contexto de algo previamente prevenible. Por ejemplo, el paciente que te hizo la fibrilación auricular, eso no ocurre esporádicamente, eso ocurre en respuesta a algo. Paciente con alguna cardiopatía que con el tiempo evolucionó y debutó como eso. O sea, son cosas que comienzan desde factores de riesgo prevenible. Con respecto al tema del SB hemorrágico, lo más importante es que eso ocurre en el contexto de un paciente hipertenso. Paciente hipertenso que hace tanta presión alta que un vasito se le rompe y eso sangra. Sangra. Depende de lo que hay que hacerle, dependiendo si se aplica, le hacen una ventanita en el cráneo y retiran el coágulo y santo remedio. Pero si el paciente después de eso no se controla la presión, lo más probable es que el evento se repita y quizás la segunda vez o tercera vez ya no sea indicación hacer la cirugía. Entonces, lamentablemente para nosotros, cuando estas cosas ocurren, lo que da tristeza es que decir, chuleta, eso era prevenible con estilos de vida saludables. Entonces, es importante porque cuando tú eres un paciente con SB, cuando hace el examen físico, el tipo está perfectamente paralizado del lado contralateral al lado del cerebro afectado. Eso usted lo va a ver cualquier cantidad de veces porque eso es increíblemente común. Y el problema es que dependiendo del tamaño del daño cerebral, es muy discapacitante. Entonces, ahí es importante la rehabilitación del paciente. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que el paciente se murió. El paciente no se ha muerto, pero sí quedó con su discapacidad importante y es importante regresarle, aunque sea un poquito de calidad de vida. Entonces, hoy en día esas cosas están mucho más avanzadas y van todavía los avances todavía más en aumento. No son pacientes que sí requieren mucho ejercicio, mucha rehabilitación. Obviamente, lo que me dio el SB en un principio, obviamente eso también hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque el paciente es esperado que el paciente te haga un segundo SB. Entonces, precisamente eso es lo que queremos evitar. Entonces, si no atacamos la enfermedad de la base, no controlamos ni la presión, ni la aterosclerosis, ni la cardiopatía, si el paciente es diabético, etcétera, entonces es probable o aumenta la probabilidad de que un segundo evento se pueda repetir. En el caso de los SB isquémicos secundarios a eventos tromboembólicos, otra cosa importante con este paciente es que ese paciente por lo general está anticoagulado. Acuérdate que lo que provocó ese evento
fue un coágulo que viajó hacia el cerebro. La única forma de yo evitar que ese coágulo vuelva a dejar el cerebro es en el paciente anticoagulado. Entonces es un paciente que de por vida va a tener mayor riesgo de sangrar. Entonces hay veces que esos pacientes, por ejemplo, como son abuelitos mayores, si no se tienen las medidas adecuadas, por ejemplo, se tiran de la cama o se caen de la cama, como lo quieras ver. Y si un vez de eso se fractura, pues bueno, ahí viene la decisión difícil. No lo puedes operar porque el paciente va a sangrar, pero si no le reparan la fractura, ese hueso fracturado va a seguir sangrando. Entonces ahí viene la parte difícil. O sea, son pacientes de bastante cuidado que hay que orientar bien al familiar y hay que tener un control bien estricto. O sea, es una cosa catastrófica. Entonces, catastrófica si no tiene las herramientas para manejarlo. Entonces, por eso es importante que la persona que sufre eso, entienda su enfermedad. Por ejemplo, si yo estoy ahorita aquí y se me cae la boca, bueno, yo no, pues una persona, eso no es relajo. O sea, eso se puede convertir en un dolor de cabeza eterno para el mismo paciente y para la familia. Algo que en papel se podía evitar. En papel, digo, habrá cosas que son excepciones a la regla. Entonces, por eso yo le puse este módulo, me hubiera gustado pues ampliarlo un poquito más, pero se acabó el curso. Este temita de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que estas cositas que usted ve ahorita, bueno, pero son la causa más importante de muerte a nivel mundial. Y yo siempre le hago la acotación que Panamá no es la excepción. Entonces estas cosas siguen ocurriendo, se siguen dando. Entonces es importante que sepan que son prevenibles siempre y cuando conozcamos cómo funciona la enfermedad y conozcamos cómo manejar los factores de riesgo. Creo que eso es lo más importante. Sinceramente, a mí no me interesa para con ustedes que usted sepa a cabalidad cómo tratar la enfermedad o cómo diagnosticarla. Eso es parte del médico. Pero para usted sí es importante, por ejemplo, cuando le llega una referencia, saber qué es un SB, saber qué es un paciente hipertenso, qué es diabético tipo 1, tipo 2, qué es un paciente con antecedente de, ¿qué te digo yo? Carcinoma del cervix, un paciente con antecedente de lupus, ¿sabes? Y puede conocer el vocabulario para poder entender y hablar el mismo idioma y entonces poder establecer un tratamiento o una rehabilitación que le cumpla al paciente los objetivos a los que se puede llegar. Entonces realmente para mí es el objetivo de esto, ¿no? Si se logró o no, bueno, eso es, obviamente sobre la marcha es que se va adquiriendo el conocimiento. Pero bueno, eso es lo que tenía que decirle por hoy a ustedes. Entonces, con respecto a esto, lo único que me queda pendiente a mí con respecto a ustedes sería ya su último parcial, que será entonces el viernes a las 9 de la mañana, que todavía no he hecho. Supuestamente lo voy a hacer en algún momento de aquí a allá. Pero yo lo hago, no importa. Listo, muchachos, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? Eso de noche. Bueno, si no es así, entonces el viernes pues su parcial y bueno, después cuadramos la fecha y los temas para el tema de su trabajo de investigación final. Entonces, listo, pues cuídense muchachos y que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego.